Hola, muy buenas tardes. Soy José Gutiérrez, director de programas de Down España, y os doy la bienvenida a una nueva conferencia Down. En la tarde de hoy vamos a hablar de educación inclusiva, pero lo vamos a hacer desde un enfoque un tanto distinto al que hemos venido usando en las últimas conferencias. En este caso vamos a hablar del papel que juegan las familias. Como sabemos, la educación inclusiva es tarea de todos y las familias juegan un papel esencial para alcanzar la presencia, el progreso y la participación de sus hijos y sus hijas en los contextos escolares. Por eso, en la conferencia de esta tarde vamos a conocer las incongruencias y las trampas que nuestro sistema educativo pone en marcha para atender a la diversidad y vamos a hacer hincapié en que las familias no pueden olvidar que para educar y formar a sus hijos deben también formarse ellos mismos y disponer de todas las herramientas que estén a su alcance para defender el derecho a una educación inclusiva. Para ello vamos a contar con Ana Belén Rodríguez Plaza, a la que bueno, todos conocéis, es nuestra asesora de educación inclusiva. Y bueno, antes de daros paso con ella, recordaros la dinámica de la conferencia. Como siempre, habrá dos bloques. La primera parte de presentación de Ana Belén y luego dejaremos 10 o 15 minutillos para preguntas que podéis ir haciendo durante la conferencia y cuando tengamos el espacio en vuestro icono de preguntas y respuestas que tenéis en la parte de abajo de vuestras pantallas. Como siempre, la conferencia se está grabando y a partir de mañana pues estará a vuestra disposición en nuestro canal de YouTube. Así que yo no me extiendo más y doy las gracias y las buenas tardes a Ana Belén. Buenas tardes, José. Muchísimas gracias por tu presentación. Nada, Y muchísimas gracias a ti como siempre, es siempre un placer. Y nada, te dejo los mandos, yo me quedo aquí en segundo plano y luego volvemos en la parte de las preguntas, si te parece. perfecto, pues vamos a compartir nuestra pantalla para hacer nuestra presentación. Y bueno, en primer lugar, darte las gracias, sobre todo a Dado España, por darme nuevamente la oportunidad de compartir, ¿no?, este espacio de formación con todas las familias que estáis detrás de esta pequeña pantallita. Bueno, pues en la charla de hoy vamos a hablar de lo que para mí es el corazón y el motor de la educación inclusiva. Sin lugar a dudas, sois la familia. Y es que en el momento actual en que nos encontramos, hay familias que han dejado de creer que pueden ser palancas de cambio para hacer realidad la educación inclusiva. Y muchos me preguntaréis que cómo hemos llegado, ¿no?, a esta creencia. Pues hemos llegado a esta creencia a través de un rumor que el entorno educativo ha hecho, un rumor que tiene la frase de hagamos lo que hagamos, no vamos a cambiar nada. Y es que ese rumor parece haberse convertido en una realidad absoluta, pero también se ha convertido en una gran barrera para muchas de las familias. Y es que este rumor se ha convertido en lo que nosotros llamamos en psicología la indefensión aprendida. Esa indefensión aprendida que hace que muchas familias sienten y creen que hagan lo que hagan no va a servir para nada y que no van a poder cambiar la situación en la que se enfrentan. Y esto ha llevado a que tengamos familias que se muestran pasivas, que no se involucran, que han llegado a un estado de conformismo. Tenemos otras familias que están tan frustradas que al final de la presión del propio sistema educativo han tenido, contra de su voluntad, acceder a aulas específicas y centros específicos. También tenemos familias que el sistema educativo ha mermado tanto su autoestima que ya no se ven capaces de tomar la rienda del proyecto de vida de sus hijos. Pero, por suerte para nosotros, de la indefensión aprendida salimos y de ese rumor irreal también. Y lo vamos a hacer con dos herramientas. La primera de ellas, tomando conciencia de que la educación inclusiva es un derecho de nuestros hijos y que además la segunda llave y segunda herramienta es formándonos para poder garantizar ese derecho. Si tenemos estas dos herramientas, entonces nos podemos convertir en palancas de cambio y a conseguir en cierta medida el futuro que nosotros deseamos para nuestro hijo. Y eso requiere de un plan y para establecer un plan, pues vamos a ver un poco cuál es la realidad en la que actualmente nos encontramos. Y es que llevamos tanto tiempo conviviendo con la exclusión,
la segregación y la integración, que al final hemos normalizado la injusticia. Y nos parece normal la exclusión. Nos parece normal que, como el caso de Diego, un niño alegre, divertido, con talentos y capacidades, se le haya negado la admisión a su escuela infantil pública por tener una discapacidad. Esta situación de exclusión es un comportamiento totalmente antijurídico y además protegido por el artículo 7 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Llevamos también tanto tiempo conviviendo con la segregación que nos ha parecido normal que casos como el de María, el de Juan y el de otros muchos alumnos, que una niña que cursa primero en un colegio con sus hermanos, sus vecinos, pero que llega a la temible educación secundaria y la derivan a un centro de educación especial, alegando que tiene limitaciones y desfase curricular. Y que mejor la frase esa tan famosa, por su bien, que se vaya a un centro de educación especial. Esto nuevamente es un comportamiento antijurídico protegido por el artículo 24 de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad. Y también pues nos parece normal conformarnos con esas pequeñitas migajas que la integración nos ha dado. Ahora más que nunca nos encontramos en un momento en que están proliferando muchísimo las aulas específicas y es el caso de Darío, un pequeño que con 5 años se ha determinado que su escolarización debe ser en un aula específica y que se integrará con sus compañeros en física, en educación física y en música. Nuevamente tenemos una situación de comportamiento antijurídico y además protegido por la Convención. Y es que la educación inclusiva es un derecho que actualmente lo están vulnerando. Y tenemos niños dentro de las aulas que están viviendo la segregación, el fracaso escolar y la marginación, cuando verdaderamente esos niños tenían que estar viviendo la presencia, el progreso y la participación. Porque cada alumno y alumna es importante y cada uno de ellos es importante de la misma manera. Y es que, ¿qué ocurriría? En este caso, yo siempre digo que tenemos que defender los derechos de nuestro hijo. ¿Y qué pasaría si en lugar de habernos negado el derecho a una educación inclusiva, nos hubieran negado el derecho a una asistencia médica? Seguramente las actuaciones que hubiéramos tenido las familias podrían haber sido totalmente diferentes. Por lo tanto, necesitamos urgentemente, para que la inclusión pueda ser una realidad, que las familias empiecen a tomar conciencia de lo beneficiosa que es la educación inclusiva y que en ningún momento silenciemos ni miremos para otro lado cualquier situación de vulnerabilidad, ya que no podemos normalizar en ningún momento las injusticias que están ocurriendo. Y es que, como hemos dicho, la educación inclusiva es un derecho, pero un derecho de todo el alumnado sin excepciones. Además, es el derecho que tenemos todas las personas a ser educadas en la diversidad, en la tolerancia, en el respeto a las diferencias, donde ningún alumno y ninguna alumna se discrimine ni se excluya. Y es que la ley nos ampara, y ahí están las leyes. Tenemos nuestra Constitución española con su artículo 14 y 27. Tenemos las leyes internacionales, la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad. Tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño. Tenemos además el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, el cual establece claramente que tenemos que garantizar una educación inclusiva y equitativa en igualdad de oportunidades para todas las personas. Y es cierto que tenemos la ley a nuestro favor, pero en cambio tenemos un sistema educativo cargado de procedimientos segregadores y de trampas para las familias. Y vamos concretamente a analizar todas esas trampas y procedimientos que nuestro sistema educativo tiene para nosotros. Y vamos a analizar 4. La primera de ellas, la etiqueta. En el momento en que nuestro hijo entra en el sistema educativo, yo siempre digo que deja de tener nombre. Deja de tener nombre y comienza a pasar a ser lo que el sistema educativo llama un alumno con necesidades educativas especiales. De segundo procedimiento que vamos a analizar es la evaluación. Una evaluación que lo que utiliza es un diagnóstico para mermar capacidades y excluir más que incluir. Luego tenemos el dictamen de escolarización, un procedimiento que vulnera el derecho a la educación inclusiva. Y por último tenemos esas medidas educativas
que se convierten en auténticas barreras para la presencia, el aprendizaje y la participación de todo el alumnado. Y es que, como hemos dicho, en el momento en que colocamos una etiqueta, nos alejamos de la persona, empezamos a clasificar a alumnos de primera, de segunda y de tercera categoría. Yo siempre digo que el lenguaje es muy importante. ¿Por qué no abandonamos esa etiqueta de NEAE, NE, TEA, Down, TDAH? Y empezamos a hablar de necesidades educativas diversas. Todas las personas y todo el alumnado puede necesitar en cualquier momento necesidades educativas, ya sea de manera permanente o manera transitoria. Vamos a abandonar esa etiqueta que nuestro sistema educativo encima no entiende el concepto. Porque si vamos a la LOMLOE, ella establece que el alumnado con necesidades educativas especiales es aquel que afronta barreras que limitan su acceso, presencia, participación o aprendizaje derivadas de la discapacidad. Nuevamente, nuestra ley se equivoca, no entiende en absoluto la inclusión. No se trata de barreras derivadas por la discapacidad, se trata de todas las barreras que concretamente el contexto pone para que ese niño no pueda estar presente, ni participando, ni progresando dentro de las aulas. Y es que tenemos nuestra segunda trampa, que automáticamente viene de esa etiqueta, y como tu hijo tiene una etiqueta que es necesidades educativas especiales, nuestro sistema educativo va a hacerle una evaluación psicopedagógica. Seguramente muchas de las familias que me estáis escuchando sabéis de estas frases que habréis encontrado en ese informe de evaluación psicopedagógica. Se sitúa por debajo de la media. No sabe, no puede, poca capacidad, desfase curricular. Concretamente, estas son las evaluaciones psicopedagógicas basadas en las limitaciones que actualmente nuestro sistema educativo está poniendo en práctica. Y es que no podemos olvidar que la evaluación psicopedagógica es el procedimiento más importante para garantizar una educación inclusiva. Que el contenido que va a tener ese informe de evaluación psicopedagógica va a ser el que va a determinar si nuestro hijo puede estar en una modalidad segregadora. Y que no podemos negarnos a que realicen la evaluación psicopedagógica, pero sí podemos determinar cómo vas a evaluar a mi hijo y si voy a poder reclamar lo que en ese informe escrito pone. Y es que es súper importante presentar reclamaciones cuando los informes de evaluación psicopedagógica se centran únicamente en limitaciones y necesidades. Yo como consejo siempre le digo a todas las familias que cuando nos reunamos con el orientador para ver qué tipo de prueba, no dejemos nunca que se utilicen pruebas para determinar el coeficiente intelectual de nuestro hijo. Siempre me pregunto cuál ha sido la finalidad y es la finalidad de la determinación de ese CI. Así que ningún menor puede ser objeto de pruebas tendentes a la determinación de su CI sin el expreso consentimiento de sus padres. Es muy importante que conozcamos, en este caso, nuestros derechos en la evaluación psicopedagógica. Y es que antes de iniciar una evaluación psicopedagógica, a la familia se nos ha de informar de su inicio y de por qué se va a realizar, de la necesidad de esa realización. Y tendremos que firmar un documento donde se recoge que nos han informado. En esa entrevista que nos van a informar del inicio de la evaluación, muchas veces convocada por el tutor. Yo siempre digo que vosotros tenéis el derecho, en este caso, de solicitar en esa entrevista informativa la presencia del orientador. ¿Con el fin de qué? De que os explique el motivo de la evaluación o explique las pruebas que se van a realizar, así como os diga todos los documentos que podéis aportar y vosotros solicitéis que agentes externos, que en este caso pueden ser los profesionales de vuestra entidad, participen junto con el orientador para realizar esa evaluación psicopedagógica. Es muy importante también que solicitéis una copia del documento que habéis firmado por escrito y con registro de entrada al centro. Por otra parte, cuando tengáis la entrevista de devolución de la información de esa evaluación psicopedagógica, si no estáis de acuerdo con el contenido de ese informe, que muchas veces cuando leemos el informe preguntamos quién es ese niño que están haciendo el informe, presentar una reclamación
para presentar una reclamación, siempre vais a contar con el apoyo de los profesionales de vuestro o asociación y recordar que si vais a presentarla, debéis de solicitarle al orientador que os informe de todos y cada uno de los plazos para poder realizarlo. Y es que, nuevamente, tenemos nuestra tercera trampa dentro del sistema educativo, que es, como antes hemos dicho, el dictamen de escolarización. Un dictamen que solamente de todo el alumnado se realiza el alumnado que presenta necesidades educativas especiales. Y tenemos que tener en cuenta que los cambios de dictamen no aparecen de un día para otro y tenemos que estar muy pendientes de todas las señales que pueden llevar a un posible cambio de modalidad de escolarización. Y nunca olvides conocer y mantener el contacto con el orientador y orientador de tu centro, porque va a ser la persona que firmará ese cambio de dictamen de escolarización. Y es que cualquier dictamen de escolarización que vulnere el derecho a la educación inclusiva debe ser, en todo caso, presentado y reclamado. Debemos de solicitar una copia por escrito y denunciar. ¿Por qué? Porque con los derechos no se negocia. Y nos van a intentar convencer, siempre utilizando la palabra por su bien, de modalidades segregadoras e integradoras, como puede ser la escolarización en centro específico o en aula específica. Y es que tenemos muchas armas que tenéis que conocer para presentar reclamaciones. Y es que cuando vulneran el derecho a una educación inclusiva de nuestro hijo, tenemos al defensor del menor, que tiene la función de salvaguardar y promover los derechos del menor. Tenemos al defensor del pueblo, tenemos a la Fiscalía de Menores y de Discapacidad, tenemos a la Oficina Nacional de la Lucha contra los Delitos de Odio del Ministerio de Interior de personas con discapacidad, tenemos a la Oficina de Atención a Discapacidad, tenemos al CERMI y tenemos el mecanismo independiente de seguimiento de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Todos estos procedimientos de reclamación son totalmente gratuitos y, desde luego, una de las funciones palanca es defender los derechos de nuestros hijos. La cuarta trampa que tiene nuestro sistema educativo, automáticamente, al tener nuestro hijo nuestras etiquetas, nos van a decir que necesita de una medida educativa. Y nuestra pregunta sería, ¿medidas educativas para incluir o para excluir? Por lo tanto, siempre tenemos que solicitar información de las medidas que el centro, no solamente el aula, sino que también qué medidas va a poner el centro para poner en marcha la atención a la diversidad. Y es que dentro de nuestro sistema educativo, esa etiqueta que llevan nuestros alumnos nos hace que tengamos dos medidas, unas medidas de carácter ordinario y unas medidas educativas diferentes a la ordinaria. Esas medidas de carácter ordinario, generalmente, yo siempre digo que no se llevan a cabo, que son las relacionadas con la metodología, con la organización de los espacios y del tiempo, con la diversificación en los procedimientos de evaluación y que además, para poner en marcha las medidas educativas diferentes, primero teníamos que haber agotado estas. Pero por el simple hecho de tener etiqueta, automáticamente nuestro hijo va a pasar a tener medidas educativas diferentes a las ordinarias sin haber agotado ni siquiera las de carácter ordinario. Esas medidas, que muchos las conocéis porque las llevan ya vuestros hijos como medidas de atención a la diversidad, son las medidas de adaptaciones de acceso, adaptaciones curriculares significativas, los programas específicos y las permanencias extraordinarias. Tener mucho cuidado con todo lo que son las medidas extraordinarias, porque muchas veces se convierten no solamente en lápidas para no poder tener la titulación, sino también en obstáculos para poder participar dentro de las aulas. Y es que las familias, como veis, tenemos nuestro sistema educativo, tiene muchas trampas, pero también nosotros tenemos derechos. Y tenemos derechos que está recogido en la LOMLOE, que además lo vamos a encontrar en la disposición final primera de la LOMLOE, está casi al final de la ley, por si así se nos olvida a las familias leerlo, pero no se nos va a olvidar. Y estos derechos podemos exigirlos, porque son derechos que vosotros como familia tenéis. El primero, a que vuestros hijos reciban una educación con las máximas garantías de calidad, conforme a lo establecido en la Constitución. Y antes lo hemos visto en el artículo 14 y en el artículo 27, los cuales establece que nosotros hay que prevalecer
no puede prevalecer la discriminación y que la educación tiene que ser inclusiva. Por otro lado, otro de nuestros derechos es a escoger centro. Yo siempre digo que es súper importante a la hora de escoger centro que no nos olvidemos de elegir y leer, en este caso, todos aquellos proyectos educativos y plan de atención a la diversidad que se ajusten a toda una línea de inclusión. Otro de nuestros derechos que tenemos es a estar informados sobre el progreso de aprendizaje e integración socioeducativa de nuestro hijo y a participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, no nos quedemos solamente con una reunión al trimestre, vamos a solicitar información de la programación del aula, de los exámenes, porque además tenemos derecho a obtener copias de todos los documentos como padres que somos y tutores legales de nuestro hijo. Y así lo establece el artículo 53 de la Ley 39/2015. Y ese es un derecho que muchas veces se incumple y que no se nos proporciona la información sobre el progreso educativo de nuestro hijo. Por otro lado, también tenemos el derecho de participar en la organización y el funcionamiento de gobierno y evaluación del centro educativo. Y eso es a través de dos órganos, a través del Consejo Escolar y también a través del proyecto educativo del centro. Y así lo ha recogido también nuestra Constitución, en el cual establece que los profesores, los padres y en su caso los alumnos van a intervenir en el control y en la gestión de todos los centros sostenidos con la administración de fondos públicos. Y último derecho que tenemos es simplemente a ser oídos, ¿vale? A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de nuestro hijo. Por lo tanto, viendo las trampas, también tenemos la herramienta. Y es que para ser una auténtica palanca de cambio y conseguir la inclusión educativa, tenemos que tener un rol activo. Un rol activo no solamente en nuestro centro escolar, sino también un rol activo en nuestras asociaciones. Y es que yo siempre digo que las batallas se ganan desde dentro y los cambios no se consiguen luchando solo. Y como dice esa frase, individualmente somos una gota y juntos somos un océano. ¿Pues qué podemos hacer como familia para que la inclusión llegue al centro donde está escolarizado mi hijo? Pues vamos a ser miembro activo de ella, vamos a formar parte del AMPA, que el AMPA va a permitir que los padres y los tutores de los alumnos desempeñen ese papel activo dentro de la vida escolar. Vamos a velar por esa educación en el centro educativo, vamos a representar los intereses que tienen, en este caso los padres, las madres y los tutores legales. Y para ello yo os doy el consejo de que, ¿por qué no crear una red de apoyo de familias para hacer inclusiva la escuela? Y lo que podemos hacer es, a través del AMPA, crear lo que se denominan comisiones de inclusión. ¿Y qué es una comisión de inclusión? Pues mirad, lo que tenemos que hacer es crear un grupo motor. Vamos a hacer que nuestra escuela sea inclusiva y vamos a contar con otras familias que estén interesadas, ¿no?, en promover esa equidad y esa inclusión. Y vamos a ver verdaderamente cómo podemos hacer que en la escuela donde esté nuestro hijo vaya caminando en la dirección de la inclusión. Ese intento de creación de ese grupo motor podéis ponerlo en comunicación de la dirección del centro para así un poco ganaros aliados y contar también con profesores y alumnos para hacer, yo siempre digo, vamos a hacer cosas activas. ¿Y por qué no creamos dentro de nuestro centro escolar un buzón? Yo digo que es el buzón para la inclusión. Un buzón en el que cualquier persona del centro, ya sea familia, ya sea docente, ya sea alumno, todas las barreras que pueda haber que están impidiendo el progreso, la participación de cualquier de los alumnos o de la familia, introduzca la barrera. Y con ese buzón y todas esas sugerencias y propuestas podemos llevar, en este caso, a la dirección del centro todas las propuestas de mejora para ver hasta qué punto nuestra dirección del centro puede ir cumpliendo todas las propuestas de mejora que se han añadido en ese buzón de inclusión. Y una vez que se ha decidido que el centro escolar lo que va a intentar cambiar, pues llega el momento, todo el mundo, de ponernos manos a la obra. Es una práctica que funciona siempre y cuando formemos parte activa
y estemos dentro de los centros escolares. Como hemos dicho, la batalla no se gana fuera, sino que se gana dentro del centro escolar. También, igual que necesitamos un papel activo en los centros escolares, también necesitamos un papel activo en las asociaciones. Y es que las asociaciones no deben de ser solamente lugares donde nuestras hijas y nuestros hijos reciban servicios, sino que deben de ser lugares donde se generen espacios de acogimiento, de información, de apoyo a la familia y que se vele por los derechos de las personas con discapacidad. Yo siempre digo que las asociaciones no tienen que ser lugares para los chicos, sino que tienen que ser lugares para la familia. Y es que el papel activo de la familia pasa por una cooperación de la familia junto con los profesionales de la identidad. Tenemos que crear además un espacio de intercambio con la familia, una asociación, como antes he dicho, de lugar de familia y, por supuesto, un lugar donde se genere el empoderamiento familiar. Partimos siempre de la premisa de que la familia es el contexto en el que se desarrolla gran parte de la vida de las personas que tienen discapacidad. Así que es el elemento fundamental y las familias tienen que estar empoderadas. Y es que, como veis, hemos visto a lo largo de este breve recorrido, hemos visto todas las barreras que nuestro sistema educativo nos va a poner, pero nosotros tenemos todas las armas para no caer en esa indefensión aprendida. La inclusión educativa es un viaje extraordinario en que todas las familias vais a tener que recorrer con vuestro hijo. Está lleno en todo momento de grandes barreras, pero que con la formación nos va a permitir conseguir y alcanzar la inclusión. Si queremos una sociedad inclusiva, tenemos que en todo momento tener una educación inclusiva. Y bueno, hasta aquí para que así ahora podamos llegar a un debate con las familias que estáis aquí. La inclusión, como antes comentó al principio José, es tarea de todos y es el momento de pasar a la acción. Y solo podemos hacerlo si lo hacemos todos juntos.